Cuando fui a recoger a mi esposa y a mi madre del aeropuerto, solo estaba mi madre. ¿Dónde está Sofía?, pregunté, y mi madre simplemente me arrastró hacia el estacionamiento. Todavía está en Somalia. Santa Catarina. Es una ciudad en México. Quería pasar tiempo lejos de ti y su trabajo. Pero mi esposa literalmente se sentaba en el piso del baño mientras yo iba al baño, porque quería pasar más tiempo juntos. ¿Por qué? Bueno, Diego, si debes saberlo, me interrumpió. Sofía y yo encontramos este maravilloso retiro de terapia solo para mujeres. Finalmente está lidiando con ese trauma de la universidad que nunca te contó. Esa noche, agarré mi laptop y busqué un retiro femenino hasta que mis ojos ardieron de la luz azul. Nada. Y cuando le mandé mensaje a Sofía, sus respuestas eran breves, casi formales. Estoy bien, Diego. Te amo. Nunca había hablado así. Nunca me llamó Diego. Busqué entre sus cosas buscando cualquier señal de dónde podría estar, y cuando abrí su armario, mi sangre se heló. Casi todos los cajones estaban llenos excepto el cajón de lencería. Más de 100 piezas de lencería de Victoria's Secret completamente vaciadas. Mis manos temblaban cuando llamé a mi madre. Hola, ¿qué pasa? ¿Por qué está vacío el cajón de lencería de mi esposa, mamá? Tartamudeó, claramente no esperando que viera eso. Bueno, Diego, es un país caluroso. No quería contraer una infección urinaria. Llevó lo que necesitaba. ¿Llevó 100 piezas de lencería para prevenir una infección? Mi voz se quebró. Suficiente de juegos. ¿Dónde diablos está mi esposa? Eligió extender su estadía. Necesita este tiempo. Colgué, y supe que algo estaba muy mal. El viaje a la estación de policía era de 10 minutos, pero lo hice en 5. El oficial era un hombre grande con una insignia de la bandera del orgullo, sus dedos manchados con glaseado de dona. Mientras explicaba que mi esposa estaba desaparecida, el oficial bostezó. Señor, ¿su madre tiene mensajes de su esposa? Sí, pero entonces es una adulta tomando sus propias decisiones. No podemos investigar a alguien tomando vacaciones. En cuestión de minutos, me encontré tocando la puerta de mi madre, y ella salió sonriendo. Hola, iba a enviarte un mensaje. Sofía dijo que está dispuesta a llamarte hoy, pero solo si prometes mantener la calma. 20 minutos después, mi teléfono sonó desde un número desconocido. La voz de Sofía llenó mi oído, pero algo se sentía raro. Hola, Diego, dijo, y mi estómago se hundió. Nunca me llamaba Diego. Siempre era Diegui o Baby o Amor. Estoy bien. Necesitas darme espacio. No sé por cuánto tiempo estaré fuera. Solo confía en mí porque el retiro está ayudando tremendamente. Su risa vino después, ese sonido hermoso del que me enamoré. Pero llegó después de 2 segundos de silencio, como si alguien hubiera presionado play en una grabación de su voz. Sofía, ¿qué cenamos la noche antes de que te fueras? Necesitaba escuchar algo que solo ella sabría. Hubo una pausa demasiado larga antes de que dijera, estoy enfocada en sanar ahora. Cuando empecé a hacer preguntas rápidamente, mi madre arrancó el teléfono tan violentamente que me tambaleé hacia atrás. Devuélveme el teléfono. Me lancé hacia adelante pero ella se apartó. Y fue cuando lo vi. Una pulsera Cartier en su muñeca donde solía estar la vieja de plata. Mis ojos bajaron a sus zapatos. Louis Vuitton. Mi madre, que recortaba cupones, ahora usaba zapatos que costaban más que nuestro pago de hipoteca. Prácticamente me echó de su casa, pero no fui a casa. Los padres de Sofía vivían a 40 minutos, y siempre habían sido como segundos padres para mí. Pero cuando llegué a su casa, había un Rolls Royce en el camino de entrada donde solía estar su viejo Hyundai. Su madre abrió la puerta usando diamantes que nunca había visto antes. Diego, qué sorpresa. Su sonrisa era demasiado brillante, demasiado forzada. ¿Dónde está Sofía? ¿Han sabido de ella? La empujé pasando a la casa. Muebles nuevos, TV nueva, todo mejorado. Su padre estaba sentado en un sillón de cuero que probablemente costaba más que mi auto. No podía mirarme a los ojos. Su hija está desaparecida, y ustedes están sentados aquí en el lujo. Mi voz se quebró. No está desaparecida, dijo su madre en voz baja. ¿Lo sabían? ¿Sabían qué le pasó? Su padre finalmente levantó la vista, lágrimas en los ojos. No es así. Están cuidando de ella. Tiene una nueva vida ahora. ¿Dónde está? Intercambiaron una mirada. No podemos decirte eso. Era parte del acuerdo. Salí tambaleándome de ahí, mi visión borrosa. Conduje de vuelta a casa de mi madre, estacioné en la calle y acampé en mi auto. Tan pronto como se fue a la mañana siguiente, usé la llave de repuesto que escondía bajo la roca para colarme. Algo me dijo que revisara su closet. La alfombra estaba llena de bolsos, Chanel, Hermes, bolsos con etiquetas todavía puestas, valiendo más que mi auto. Encontré recibos de joyería por un total mayor a su ingreso anual. Estaba en medio de fotografiar todo cuando escuché abrirse la puerta del garaje. La puerta principal se cerró de golpe, y me congelé. Mi madre estaba en la entrada, su cara blanca. ¿Dónde está Sofía? Estaba prácticamente gritando. Su cara se desplomó por solo un segundo. Diego, no entiendes. Era la única manera. ¿La única manera para qué? ¿Dónde está mi esposa? Abrió su boca. Las lágrimas comenzaron a caer. Diego, por favor no te enojes. Su cara pasó de blanco a rojo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras seguía repitiendo las mismas palabras como si fueran a hacer que todo esto estuviera bien. No podía sentir nada excepto este foco frío y agudo, cortando a través de todas las demás emociones. Extendió la mano hacia mi brazo, pero di un paso atrás. Le dije que tenía una oportunidad de decirme todo ahora mismo, o iba a ir al FBI, a la policía estatal, a cada autoridad que pudiera encontrar. Eso la quebró.
Se desplomó en el suelo ahí mismo en su pasillo, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Las palabras salieron en jadeos. Sofía no estaba en México. Nunca estuvo. Mi madre había ayudado a organizar que Sofía fuera a algún lugar por una oportunidad, algo que ayudaría a todos financieramente. Sentí mi estómago caer. Hace 3 meses, una mujer se acercó a mi madre en su salón. La mujer estaba bien vestida, profesional, y tenía una propuesta sobre retiros exclusivos de bienestar para mujeres. Dijo que pagaban tarifas de referencia por traer a las candidatas correctas. Las tarifas eran enormes, como nada que mi madre hubiera visto antes. La mujer le mostró estados de cuenta de otras madres que habían participado, páginas de depósitos que parecían imposibles. Mi madre siguió hablando más rápido, tratando de explicar qué tan legítimo parecía todo. La mujer dijo que era completamente voluntario, que las mujeres eran mimadas y bien cuidadas, viviendo en lujo mientras trabajaban como compañeras de bienestar para clientes adinerados. Eligieron extender sus estadías porque el estilo de vida era tan increíble. Mi madre se convenció de que era real porque necesitaba desesperadamente dinero después de algunas malas inversiones que nunca me contó. Me sentí enfermo escuchando esto. Cada palabra lo empeoraba. Cuando exigí saber dónde estaba realmente Sofía, mi madre dijo que no sabía la ubicación exacta. Todo estaba arreglado a través de mensajes encriptados y la mujer que la reclutó. Sacó su teléfono con manos temblorosas y me mostró un contacto etiquetado como coordinadora de bienestar. Revisé los mensajes. Todos eran vagos, solo confirmando fechas y pagos. Nada específico sobre ubicaciones o lo que Sofía estaría haciendo realmente. Mis manos también temblaban mientras saqué mi propio teléfono. Abrí la aplicación de grabadora de voz y la mantuve donde mi madre pudiera verla. Le pregunté directamente, claramente, cuánto dinero recibió por enviar a mi esposa a algún lugar desconocido. Me miró fijamente al teléfono, luego a mí, y vi su cara cambiar mientras se daba cuenta de cómo sonaba esto en voz alta. 15.000 euros por adelantado. Prometieron más después. Bonos por cada mes que Sofía se quedara. Mi madre empezó a llorar otra vez, diciendo que pensó que era legítimo, que Sofía había aceptado todo. Siguió insistiendo que Sofía firmó papeles, que todo era oficial y legal. La interrumpí. Sofía nunca aceptaría algo así sin decirme, a menos que fuera presionada o engañada. La cara de mi madre me dijo que había tenido ese mismo pensamiento antes, pero lo apartó porque el dinero era demasiado bueno. No podía quedarme ahí ni un segundo más. Agarré las fotos que había tomado de los bolsos de diseñador y recibos, y salí mientras mi madre me gritaba. Mi auto aún estaba encendido en su entrada. Me subí y empecé a manejar, sin destino real, solo alejándome de ahí. Todo mi cuerpo temblaba. Saqué mi teléfono y busqué línea directa de tráfico humano. El primer resultado tenía un número. Lo llamé mientras trataba de mantener el auto estable en la carretera. Todo estaba saliendo deprisa. Palabras tropezándose mientras explicaba sobre la desaparición de Sofía. La historia falsa del retiro. La confesión de mi madre. Los 15.000 euros. Los artículos de lujo apareciendo en la casa de todos. Una voz de mujer llegó calmada y firme. Dijo que su nombre era Mallory Witt y me pidió ir más despacio y empezar desde el principio. Traté de organizar mis pensamientos. Hizo preguntas específicas sobre la cronología, cuando Sofía se fue, cuando el dinero cambió de manos, si Sofía tenía alguna manera de comunicarse libremente. Le conté sobre la llamada rara, cómo Sofía me llamó Diego en lugar de Diegui, cómo su risa sonaba grabada. Mallory se quedó callada por un momento después de que terminé. Luego explicó que lo que estaba describiendo podría ser tráfico laboral, tráfico sexual o control coercitivo, dependiendo de lo que le dijeron a Sofía y lo que realmente le estaba pasando. Los bienes de lujo yendo a miembros de la familia eran señales clásicas. Era un esquema que usaba incentivos financieros para asegurar que todos se quedaran callados. Las familias se volvían invertidas en mantener el secreto porque ya habían tomado el dinero y lo habían gastado en cosas que no podían devolver. Me sentía como si no pudiera respirar. Mallory siguió hablando. Su voz firme y profesional. Dijo que lo más importante ahora era que necesitaba documentar todo sin confrontar a nadie más todavía. Si esta era una operación organizada, podrían mover a Sofía o cortar toda comunicación si se sintieran amenazados. Tenía que pensar estratégicamente en lugar de emocionalmente, aunque cada parte de mí quería manejar a donde fuera que estuviera Sofía y derribar la puerta. La voz de Mallory cortó mi pánico y me dijo que me orillara en algún lugar seguro porque necesitábamos hacer un plan ahora mismo. Encontré un estacionamiento de gasolinera y puse el auto en estacionamiento mientras mis manos temblaban en el volante. Explicó que confrontar a cualquier otra persona o aparecer en ubicaciones al azar podría hacer que quien tuviera a Sofía la moviera o cortara todo contacto completamente. Necesitaba documentar todo lo que había encontrado sin dejar que nadie supiera lo que estaba haciendo. Me guió para configurar una carpeta en mi teléfono donde podía mantener toda la evidencia organizada y me dijo que respaldara todo en una cuenta en la nube a la que no pudieran acceder. Mi cerebro se sentía como si se moviera a través del lodo, pero me obligué a enfocarme en sus instrucciones en lugar del miedo que me comía el estómago. Mallory dijo que necesitaba presentar un reporte con la policía estatal en lugar de volver a los policías locales porque tenían muchos más recursos para casos que cruzaban líneas estatales.
Me dio un número directo para una unidad de detectives que manejaba casos de tráfico y coerción. Lo anoté en una servilleta de mi guantera porque mi teléfono estaba casi muerto. Me hizo prometer no confrontar a mi madre o a los padres de Sofía otra vez hasta que las fuerzas del orden estuvieran involucradas porque ya les había dado pistas de que estaba investigando cosas. Después de colgar, me quedé sentado en ese estacionamiento por 20 minutos, solo mirando la servilleta con el número de teléfono. Manejé a casa mientras el sol empezaba a ponerse, y mi apartamento se sentía mal y vacío sin las cosas de Sofía por todos lados. Conecté mi teléfono y abrí mi laptop y empecé a revisar todo lo que tenía. Las fotos de los bolsos de diseñador y recibos de mi madre ocuparon toda una carpeta. Tenía capturas de pantalla de cada mensaje de texto raro que Sofía envió, que no sonaba como ella. Había grabado mi conversación con mi madre en mi teléfono cuando admitió los 15.000 euros. Tenía grabaciones de los padres de Sofía hablando sobre el acuerdo y diciendo que tenía una nueva vida ahora. Abrí un documento y empecé a escribir todo lo que había pasado desde que fui por mi madre al aeropuerto. El cajón vacío de lencería, la pulsera Cartier, el Rolls Royce en la entrada, la cara de mi madre cuando encontré los bolsos. Cada detalle fue a la cronología con fechas y horas tan cercanas como podía recordar. Mis ojos ardían de mirar la pantalla, pero seguí porque Mallory dijo que la documentación era lo más importante ahora. Alrededor de medianoche, tenía todo organizado en carpetas con etiquetas y respaldos guardados en 3 lugares diferentes. Apenas dormí, y cuando mi alarma sonó a las 7 de la mañana, agarré la servilleta con el número del detective y llamé antes de poder pensarlo demasiado. El teléfono sonó 4 veces antes de que alguien contestara y dijera que era la unidad de investigación criminal de la policía estatal. Pedí por la unidad de detectives que manejaba casos de tráfico y me transfirieron 2 veces. Finalmente, una voz masculina contestó y dijo que su nombre era Detective Young. Empecé a explicar sobre Sofía y el falso retiro y el dinero yendo a nuestras familias. No me interrumpió ni una vez. Hizo preguntas sobre la cronología y las cantidades financieras y si tenía alguna documentación. Le conté sobre toda la evidencia que había organizado y dijo que los pagos a miembros de familia combinados con comunicación controlada eran banderas rojas serias. Dijo que quería abrir un expediente de caso y me pidió enviarle por correo todo lo que tenía a una dirección segura que me dio. Mis manos temblaban otra vez, pero esta vez se sentía diferente porque alguien realmente estaba escuchando y tomando esto en serio. Después de enviar el correo al detective Young, volví a mi laptop y abrí nuestra cuenta compartida de almacenamiento en la nube. Sofía y yo la usábamos para documentos de impuestos y fotos, pero nunca había revisado realmente todas las carpetas. Hice clic a través de archivos al azar hasta que encontré algo llamado Formulario de Admisión de Bienestar en una carpeta que no reconocía. El PDF tenía un logo genérico en la parte superior que parecía venir de un sitio web de plantillas. La primera página hacía preguntas normales sobre historial de salud y alergias y medicamentos, pero la segunda página preguntaba sobre estado de relación y si tenía deudas financieras u obligaciones. Había preguntas sobre mi sistema de apoyo y si alguien notaría si me fuera por un periodo extendido. Todo se sentía mal de una manera que no podía explicar exactamente, pero me revolvía el estómago. La última sección del formulario era sobre confidencialidad y decía que los participantes acordaban no compartir detalles sobre la ubicación del retiro u otros asistentes con nadie fuera del programa. Estaba escrito en ese lenguaje legal que suena oficial y te hace sentir como si te meterías en problemas por romper las reglas. Todo se sentía diseñado para cortar a las personas de sus vidas normales y hacerles sentir que no podían decirle a nadie lo que realmente estaba pasando. Guardé copias del formulario en mi carpeta de evidencia y se lo envié al detective Young inmediatamente. Saqué nuestras cuentas bancarias en mi laptop y empecé a revisar las transacciones más cuidadosamente de lo que jamás había hecho. 2 días antes de que Sofía se fuera de viaje, había un retiro en efectivo de 3.000 euros de nuestra cuenta de ahorros. Nunca mencionó sacar tanto dinero, y usualmente hablábamos de cualquier cosa sobre unos cientos. Seguí revisando, y encontré que había pagado todo el saldo de su tarjeta de crédito el mismo día. Siempre llevábamos un saldo pequeño en esa tarjeta porque la tasa de interés era baja, y ayudaba a nuestro puntaje crediticio. Pagarlo completamente justo antes de irse no tenía sentido a menos que alguien le dijera que lo hiciera. Llamé de vuelta a Mallory y le conté sobre el retiro en efectivo y el pago de tarjeta de crédito. Se quedó callada por un segundo antes de decir que esas eran tácticas comunes en situaciones coercitivas. A veces, las personas que manejaban estas operaciones les decían a las mujeres que necesitaban llegar libres de deudas o que estarían ganando dinero que requería empezar con una pizarra financiera limpia. Creaba esta presión psicológica donde la persona sentía que ya había invertido demasiado para echarse atrás. Los 3.000 euros en efectivo probablemente fueron a quien fuera que estuviera manejando las cosas como algún tipo de tarifa de entrada o depósito. Mi pecho se sintió apretado mientras me daba cuenta de que Sofía había sido manipulada para prepararse para esto sin siquiera saber a qué se estaba inscribiendo realmente. Mallory dijo que podía conectarme con alguien que podría ayudar más directamente con el lado legal de las cosas. Me dio el nombre de un fiscal de distrito asistente llamado Judith Chandler, que trabajaba en casos que involucraban fraude y coerción. Mallory
dijo que Judith era muy buena rastreando crímenes financieros y podía solicitar citatorios para registros bancarios para seguir el rastro del dinero. Anoté el número de Judith y llamé a su oficina inmediatamente. La persona que contestó dijo que Judith estaba en la corte, pero me llamaría de vuelta en pocas horas. Dejé mi número y un mensaje diciendo que Mallory de la línea directa de tráfico me había referido sobre un caso que involucraba posible coerción y fraude. Mientras esperaba que Judith me llamara, me di cuenta de que necesitaba más ayuda que solo las fuerzas del orden. El sistema legal se movía lento y necesitaba a alguien que pudiera rastrear de dónde venía todo este dinero ahora mismo. Busqué en línea investigadores privados que se especializaran en crímenes financieros y encontré a un tipo llamado Fletcher González, que tenía buenas reseñas y experiencia con casos de fraude. Llamé a su oficina y expliqué la situación básica sobre mi esposa desapareciendo y artículos de lujo apareciendo en casas de miembros de familia. Fletcher dijo que podía rastrear las compras de vuelta a quien las financió mucho más rápido que esperar a que los citatorios pasaran por el sistema judicial. Su tarifa era 200 euros por hora, lo que me hizo dudar, pero ya no me importaba el dinero. Le di la información de mi tarjeta de crédito y le envié copias de todos los recibos y fotos que tenía de los artículos de diseñador. Dijo que empezaría a trabajar en ello inmediatamente y tendría información preliminar en 48 horas. Fletcher me llamó la tarde siguiente y dijo que había empezado con las boutiques donde mi madre compró todas las cosas de diseñador. Les mostró fotos de los recibos que había tomado y sacaron sus grabaciones de seguridad de esas fechas. La gerente de la tienda Chanel lo dejó ver las grabaciones en su oficina trasera y vio a mi madre entrar con una mujer que parecía estar en sus 40, bien vestida, cabello rubio recogido en un estilo profesional. Pasaron unos 20 minutos viendo bolsos, y la mujer rubia pagó todo con una tarjeta de crédito corporativa, ni siquiera mirando el total. Fletcher dijo que la mujer acompañó a mi madre a una camioneta negra con ventanas tintadas en el estacionamiento y se fueron juntas. Obtuvo fotos claras de la placa de la camioneta y la cara de la mujer desde 3 ángulos de cámara diferentes. El mismo patrón apareció en la joyería y en la boutique de zapatos. Misma mujer, misma camioneta negra, misma tarjeta corporativa pagando por todo, mientras mi madre solo observaba. 2 días después, Fletcher llamó otra vez con una actualización que hizo que mi estómago se hundiera. Había rastreado la tarjeta de crédito corporativa a una empresa fantasma registrada en Delaware llamada Soluciones de Bienestar Holístico SRL. Cuando buscó la empresa en línea, encontró básicamente nada, excepto un sitio web súper básico, con fotos de archivo de mujeres haciendo yoga y recibiendo tratamientos de spa. La sección de servicios tenía descripciones vagas sobre retiros de bienestar y consultoría de estilo de vida, pero no ubicaciones reales o información de contacto, más allá de una dirección de correo genérica. La empresa había sido registrada hace 3 años y tenía registros públicos mínimos. Fletcher dijo que esta era una bandera roja enorme porque las empresas legítimas de bienestar querían publicidad y presencia en línea, pero esta parecía diseñada para mantenerse invisible. Me reuní con Judith en su oficina del centro y traje toda la evidencia que Fletcher había reunido. Extendió las fotos y documentos por su escritorio y asintió como si hubiera visto exactamente esta configuración antes. Explicó que las empresas fantasma eran súper comunes en estos tipos de operaciones porque creaban distancia legal entre las personas que realmente manejaban las cosas y lo que estaba pasando en el terreno. La empresa fantasma podía rentar propiedades, contratar personal y mover dinero, mientras los verdaderos organizadores se mantenían escondidos detrás de capas de papeleo. Judith dijo que había trabajado en casos donde estos frentes operaron por 5 o 6 años antes de que las fuerzas del orden finalmente los cerraran porque eran muy buenos, pareciendo legítimos en papel. Sacó casos similares en su computadora y me mostró cómo los patrones coincidían. Empresas falsas de bienestar, pagos de referencia a miembros de familia, comunicación controlada con víctimas. Mi caso no era único, y eso de alguna manera lo hacía peor. Judith dijo que podía usar la evidencia de Fletcher para solicitar citatorios expeditos para los registros bancarios de mi madre y cualquier documentación relacionada con soluciones de bienestar holístico. Me advirtió que el proceso legal usualmente tomaba semanas o meses, pero nos estábamos moviendo más rápido de lo normal por los claros indicadores de tráfico: coerción financiera, reclutamiento familiar, comunicación controlada. Todas estas eran señales del libro de texto de que algo depredador estaba pasando. Necesitaba que fuera paciente mientras los citatorios pasaban por los canales apropiados, porque si arruinábamos el proceso legal ahora, todo el caso podría desmoronarse después. Le dije que entendía, pero la paciencia se sentía imposible cuando Sofía estaba por ahí siendo referida como un sujeto en los mensajes de texto de alguien. Esa noche, llamé a Fletcher y le pregunté si me ayudaría a buscar en la casa de mi madre más cuidadosamente mientras estaba en el trabajo. Sabía que ya habíamos encontrado los recibos y bolsos, pero algo me dijo que había más escondido en algún lugar. Fletcher aceptó, y nos encontramos en su casa la mañana siguiente después de que la vi salir a su turno en el salón. Revisamos todo lenta y metódicamente esta vez. Fletcher revisó dentro de las cubiertas de libros y debajo de muebles, mientras yo revisé su recámara. Abrí su closet y empecé a revisar bolsillos de chaquetas y cajas de zapatos.
En la esquina trasera, detrás de sus abrigos de invierno, encontré una carpeta metida entre dos cajas de almacenamiento. Adentro, había correos impresos discutiendo compensación de referencia y expectativas de cronología. Había un contrato con membrete de soluciones de bienestar holístico sobre estructuras de pago para referencias exitosas. Y metido en la parte trasera de la carpeta, había un teléfono desechable barato que nunca había visto antes. Encendí el teléfono desechable y mis manos empezaron a temblar mientras revisé los mensajes de texto. Todos eran sobre arreglar reuniones y confirmar pagos. Pero luego encontré mensajes específicamente sobre Sofía. Uno de hace 3 semanas decía que la integración inicial había ido suavemente. Otro de hace 2 semanas confirmaba que el primer pago había sido procesado. El más reciente de hace 4 días me hizo sentir enfermo. Decía que el sujeto está conforme y adaptándose bien a la estructura del programa. Mi esposa era llamada a un sujeto como si fuera parte de algún experimento, como si no fuera una persona con nombre y vida y esposo que la amaba. Tuve que poner el teléfono abajo porque mi visión se estaba nublando. Fletcher puso su mano en mi hombro y me dijo que respirara. Sacó su cámara y empezó a fotografiar todo. La carpeta, cada página de los correos y contrato, cada mensaje de texto en el teléfono desechable. Tomó fotos del registro de llamadas y lista de contactos del teléfono. Se aseguró de capturar todo desde múltiples ángulos con iluminación clara. Cuando terminó, puso todo cuidadosamente de vuelta exactamente como lo habíamos encontrado. Carpeta en el mismo lugar detrás de los abrigos, teléfono desechable metido en la misma posición. Explicó que necesitábamos dejar que las fuerzas del orden manejaran la confiscación real de esta evidencia para que fuera admisible en la corte. Si la tomábamos nosotros, o perturbábamos demasiado la escena, un abogado defensor podría argumentar que había sido alterada o plantada. Podía dejarla ahí, pero entendí. Llamé a mi madre desde mi auto, antes de que siquiera saliéramos de su vecindario. Contestó alegremente preguntando qué pasaba, y la interrumpí inmediatamente. Le dije que sabía sobre el teléfono desechable y la carpeta en su closet. Sabía sobre el contrato con soluciones de bienestar holístico y los mensajes de texto llamando a Sofía un sujeto. Se quedó completamente callada por unos 10 segundos. Luego empezó a llorar y decir que podía explicar. Le dije que necesitaba decidir ahora mismo si iba a cooperar con la investigación o enfrentar cargos como cómplice de lo que fuera que le estuviera pasando a Sofía. Mi voz sonaba fría y apenas la reconocía. Siguió llorando y diciendo que nunca quiso que las cosas fueran así. Dije que Judith Chandler quería reunirse con ella y necesitaba traer la carpeta y el teléfono desechable. Después de una pausa larga, aceptó. La reunión pasó 2 días después en la oficina de Judith. Mi madre apareció viéndose como si no hubiera dormido, sus ojos rojos e hinchados. Puso la carpeta y el teléfono desechable en el escritorio de Judith sin que se lo pidieran. Judith grabó todo mientras mi madre empezó a hablar. Admitió que una mujer llamada Caroline se le había acercado en el salón hace unos 4 meses. Caroline dijo que trabajaba para una empresa que manejaba retiros exclusivos de bienestar para mujeres y pagaban tarifas de referencia por traer a las candidatas correctas. Mi madre dijo que Caroline preguntó específicamente sobre Sofía después de ver fotos en el teléfono de mi madre. Caroline dijo que Sofía sería perfecta como compañera de bienestar para clientes adinerados en retiros de lujo. El pago fue descrito como increíble, y el trabajo supuestamente era solo ser un coach de estilo de vida y tipo de rol de asistente de spa. Mi madre recibió 15.000 euros por adelantado con promesas de más dinero mientras Sofía se quedara más tiempo en el programa. Mi madre siguió insistiendo que pensó que era trabajo real de hospitalidad. Dijo que Caroline le mostró folletos y testimonios de otras mujeres que habían trabajado como compañeras de bienestar. Caroline explicó que el secreto era necesario porque los clientes eran celebridades y personas adineradas que valoraban su privacidad. Mi madre se convenció de que era una oportunidad legítima porque habíamos estado luchando financieramente y quería ayudar. Judith escuchó todo y tomó notas. Luego señaló que los pagos enormes, el teléfono desechable, la empresa fantasma y la comunicación controlada deberían haber sido señales de advertencia obvias de que algo estaba muy mal. Los trabajos legítimos no requerían ese nivel de secreto o pagaban ese tipo de dinero por referencias. Mi madre empezó a llorar otra vez y dijo que se daba cuenta de eso ahora, pero para cuando entendió lo que realmente estaba pasando, Sofía ya se había ido y el dinero ya estaba gastado. Judith se inclinó hacia adelante a través de su escritorio y miró fijamente a mi madre a los ojos. Explicó que había 2 caminos hacia adelante ahora. Mi madre podía cooperar completamente con la investigación, proporcionar cada detalle que supiera, testificar si era necesario y potencialmente evitar tiempo de cárcel con libertad condicional y restitución, o podía rehusarse a ayudar, y Judith presentaría cargos por conspiración para cometer tráfico y fraude, lo cual conllevaba tiempo serio de prisión. Las manos de mi madre temblaron mientras alcanzó un pañuelo. Preguntó cuánto tiempo tenía para decidir, y Judith dijo que necesitaba una respuesta ahora mismo, este minuto, porque cada hora que pasaba era otra hora que Sofía se quedaba en esa situación. Mi madre asintió y dijo que cooperaría, que les diría todo. Judith sacó un formulario de declaración formal y empezó a escribir todo lo que mi madre decía. Todo el proceso tomó casi 2 horas. Mi madre describió a la mujer llamada Caroline en detalle, el salón donde se conocieron, las promesas exactas hechas sobre la posición de compañera de bienestar,
Proporcionó números de teléfono, direcciones de correo e información de cuenta bancaria para cada pago que recibió. Cuando Judith preguntó si mi madre tenía alguna idea de dónde estaba realmente Sofía, mi madre negó con la cabeza y empezó a llorar otra vez. Dijo que Caroline nunca le dijo la ubicación, solo que era doméstica y que Sofía estaba segura y feliz. Fletcher me llamó la mañana siguiente mientras miraba fijamente mi café, incapaz de beberlo. Dijo que había estado revisando la declaración de mi madre toda la noche y encontró algo importante. La empresa fantasma, Soluciones de Bienestar Holístico, tenía un patrón de rentar propiedades a corto plazo en varios estados. Las comercializaban como experiencias inmersivas de bienestar para grupos pequeños de mujeres. Fletcher encontró registros de propiedades y acuerdos de renta que coincidían con los detalles de registro de la empresa. Una propiedad se destacaba porque estaba actualmente activa a unas 2 horas de distancia en un área rural fuera de la ciudad. El arrendamiento estaba bajo el mismo nombre de empresa fantasma y había sido rentado por 6 meses seguidos, lo cual era inusual para un retiro de bienestar a corto plazo. Le dije a Fletcher que me estaba subiendo a mi auto ahora mismo para manejar allá. Dijo que esperara, que necesitábamos hablar con Judith primero, pero ya estaba agarrando mis llaves. Entonces Mallory llamó, como si de alguna manera supiera lo que estaba planeando. Dijo que ir a esa propiedad solo era lo peor que podía hacer. Si esta era una operación organizada como sospechábamos, a parecer los alertaría de que alguien estaba investigando. Podrían mover a Sofía a otro lugar, a algún lugar que nunca encontraríamos, o podrían lastimarla si pensaran que de alguna manera me había dado información. Quería gritar que no podía solo sentarme aquí sabiendo que Sofía podría estar a 2 horas de distancia, pero la voz de Mallory se mantuvo calmada y firme. Dijo que necesitábamos profesionales que supieran cómo manejar estas situaciones, que tuvieran los recursos y entrenamiento para intervenir de manera segura. Judith estuvo de acuerdo con Mallory cuando la llamé después. Dijo que la policía local no tendría la jurisdicción o recursos para este tipo de caso, especialmente si cruzaba líneas estatales como Fletcher sospechaba. En lugar de eso, conocía a alguien en investigaciones de seguridad nacional que se especializaba en operaciones organizadas de fraude y tráfico. Su nombre era Zachary Wu, y había manejado casos que involucraban redes que movían mujeres bajo pretensiones falsas. Judith lo llamó mientras me senté en su oficina, mi pierna rebotando tan fuerte que la silla chirriaba. El agente Wu llegó 3 horas después con una carpeta de archivo y una laptop. Era más joven de lo que esperaba, tal vez finales de los 30, con anteojos y una manera calmada de hablar que de alguna forma me hizo sentir como si realmente entendiera la urgencia. Revisó cada pieza de evidencia que teníamos, las fotos de artículos de lujo, los recibos, la investigación de propiedad de Fletcher, la declaración de mi madre, los textos raros de Sofía. Hizo preguntas que mostraron que estaba pensando en esto como un panorama más grande, no solo sobre Sofía, sino sobre cuántas otras mujeres podrían estar involucradas. Después de 2 horas de revisión, dijo que nuestro caso tenía múltiples indicadores de una operación más grande: las empresas fantasma, la estrategia de reclutamiento familiar, la comunicación controlada, las propiedades en múltiples estados. Esto no era solo alguien aprovechándose de Sofía, era una red, probablemente con múltiples personas manejándola, probablemente con más víctimas que solo mi esposa. El agente Wu explicó que su equipo necesitaría tiempo para construir un caso sólido antes de tomar acción. Tenían que coordinar con otras agencias, conseguir órdenes judiciales, establecer vigilancia y documentar todo cuidadosamente para que el procesamiento se mantuviera. Pregunté cuánto tiempo tomaría eso, y dijo al menos 1 semana, tal vez 2. Sentí mi pecho apretarse porque cada día que Sofía pasaba, había otro día de lo que fuera que le estuvieran haciendo. Pero Wu dijo que si se movían demasiado rápido y la operación se asustaba, todos los involucrados se dispersarían y podríamos nunca encontrar a Sofía o a cualquiera de las otras mujeres. Me prometió que se moverían tan rápido como fuera posible mientras lo hicieran bien. Tenía que confiar en él porque no tenía ninguna otra opción. La siguiente semana fue la más larga de mi vida. El equipo del agente Wu estableció vigilancia en la propiedad que Fletcher había encontrado. No me permitían estar cerca, lo cual tenía sentido, pero también me hacía sentir inútil. Wu me llamaba cada par de días con actualizaciones. Su equipo observó la propiedad desde la distancia usando cámaras de largo alcance y otro equipo que no entendía completamente. Vieron mujeres yendo y viniendo, pero siempre con miembros del personal presentes. Las mujeres nunca salían solas, nunca iban a ningún lado sin alguien acompañándolas. Se vestían con ropa atlética a juego que se veía cara, como si estuvieran en algún tipo de spa de lujo. La propiedad misma era una casa grande con piscina y terrenos paisajísticos rodeados por cerca de privacidad. Desde afuera se veía exactamente como lo que decía ser, un retiro exclusivo de bienestar. Pero el movimiento controlado de las mujeres, la supervisión constante, la falta de cualquier actividad independiente, todo apuntaba a algo mucho más oscuro bajo la superficie. El agente Wu me pidió ir a su oficina para ver fotos de vigilancia. Las extendió por una mesa de conferencias, docenas de imágenes tomadas desde varios ángulos y distancias. Me preguntó si podía identificar a Sofía en alguna de ellas. Me incliné sobre la mesa, estudiando cada foto cuidadosamente, mi corazón latiendo fuerte. Todas las mujeres usaban ropa similar, su cabello recogido en coletas o moños.
Las imágenes fueron tomadas desde lo suficientemente lejos que las características faciales no eran claras. Señalé a una mujer que tenía la altura y complexión de Sofía, la manera en que se movía en la foto, cierta inclinación de su cabeza se veía familiar, pero no podía estar seguro. La resolución no era lo suficientemente buena, y no había visto a Sofía en semanas. Le dije a Wu que pensaba que podría ser ella, pero no podía jurarlo. Asintió y dijo que estaba bien, que estaban construyendo el caso en evidencia, más allá de solo identificación. Pero no saber con seguridad si esa era mi esposa en esas fotos me hizo sentir enfermo. Judith llamó con una actualización sobre la investigación financiera. Los registros bancarios citados para mi madre y los padres de Sofía habían llegado, y lo que revelaron era más grande de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Los pagos no venían de solo una fuente. Múltiples empresas fantasma habían hecho depósitos en sus cuentas, todos dentro del mismo marco de tiempo. Fletcher rastreó esas empresas y encontró que todas estaban controladas por el mismo pequeño grupo de personas a través de una red de SRL registradas en diferentes estados. La operación era sofisticada, diseñada para esconder el rastro del dinero y hacer difícil conectar todo de vuelta a las personas que realmente la manejaban. Los registros financieros mostraron que esta red había estado operando por al menos 3 años con pagos yendo a docenas de personas diferentes que probablemente habían referido a otras mujeres, así como mi madre había referido a Sofía. Judith dijo que el alcance de la operación significaba que esto era mucho más grande que solo mi esposa. Podría haber docenas de víctimas, tal vez más. Mi teléfono vibró con un texto del número de Sofía. Lo agarré tan rápido que casi se me cae. El mensaje decía que le estaba yendo genial y me llamaría pronto, que me extrañaba y me amaba. Pero el tono estaba mal otra vez. Demasiado formal, demasiado cuidadoso. No sonaba para nada como Sofía. Escribí de vuelta preguntándole qué apodo tenía para mí cuando empezamos a salir, algo que solo ella sabría. La respuesta llegó 10 minutos después, evitando completamente mi pregunta. Decía que estaba enfocada en su viaje de bienestar ahora mismo y explicaría todo cuando llamara. Miré fijamente mi teléfono, mis manos temblando. Esto confirmó lo que ya sabía, pero no quería creer. Alguien más estaba controlando su comunicación, entrenando sus respuestas, asegurándose de que dijera las cosas correctas para evitar que yo presionara demasiado fuerte. Llamé a Mallory y le conté sobre el intercambio de textos. Dijo que esto era realmente útil porque nos daba una oportunidad de enviar mensajes que podrían ayudar a Sofía sin revelar lo que sabíamos. Mallory me ayudó a elaborar una respuesta que sonaba de apoyo y no amenazante, pero le daba a Sofía una apertura para señalar si necesitaba ayuda. Escribí de vuelta diciendo que la amaba y que estaba aquí cuando estuviera lista para volver a casa sin presión o juicio. Dije que solo quería que estuviera segura y feliz y que podía decirme cualquier cosa. Mallory dijo que si Sofía tenía algún control sobre sus respuestas, podría encontrar una manera de deslizar una señal o pista, o si estaba monitoreada, el mensaje al menos le haría saber que no estaba enojado o abandonándola. De cualquier manera, mantenía la línea de comunicación abierta sin alertar a quien fuera que estuviera controlando su teléfono de que estábamos construyendo un caso contra ellos. La mañana siguiente, el agente Wu llamó con noticias que hicieron que mis manos temblaran. Su equipo había estado observando la propiedad y notado actividad aumentada. Rastrearon entregas de comida de alta gama, ropa de cama extra y equipo de salón siendo traído. Cuando revisaron redes sociales y aplicaciones de mensajería encriptadas, encontraron referencias a un fin de semana de bienestar empezando en 3 días. Varias mujeres nuevas estaban programadas para llegar, lo que significaba que múltiples víctimas potenciales estarían presentes al mismo tiempo. El agente Wu explicó que esta era exactamente la oportunidad que necesitaban para intervenir con justificación legal e impacto máximo. El plan era simple, pero requería tiempo perfecto. Inspectores de códigos y de salud aparecerían sin anuncio para conducir inspecciones rutinarias de la propiedad. Esto les daba autoridad legal para entrar y entrevistar a cualquiera presente sin necesitar una orden judicial. Si encontraban evidencia de coerción, fraude o tráfico durante esas entrevistas, podrían cerrar la operación inmediatamente y hacer arrestos. El agente Wu me guió a través de cada detalle y podía decir que había hecho este tipo de cosas antes. Su voz se mantuvo calmada y profesional, pero escuché el borde de emoción cuando habló de finalmente atrapar a estas personas. Pregunté si podía estar ahí, tal vez esperar en un auto cerca o algo, y el agente Wu cortó eso rápido. Dijo que mi presencia podría complicar las cosas legalmente y podría hacer que Sofía se sintiera presionada si me veía antes de estar lista. Lo odié, pero entendí. Prometió que los defensores de víctimas estarían en el sitio para asegurarse de que las mujeres fueran tratadas con respeto y cuidado, no como criminales o sospechosas. Fue cuando Mallory habló y dijo que quería ser voluntaria como una de las defensoras. Tenía el entrenamiento y experiencia, y ya conocía el caso de Sofía. El agente Wu aceptó inmediatamente. Los 3 días esperando la operación fueron peores que las 2 semanas enteras anteriores. Apenas dormí más de unas pocas horas cada noche. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba a Sofía en esa propiedad, preguntándome si sabía que venía ayuda o si había perdido la esperanza. No podía enfocarme en nada en el trabajo, y eventualmente solo me tomé los días libres.
Mi apartamento se sentía demasiado pequeño y demasiado silencioso. Seguía revisando mi teléfono, aunque sabía que nadie llamaría con actualizaciones hasta que terminara. Fui a correr, lo que me dejó agotado, pero no me ayudó a dormir. Limpié el apartamento 3 veces. Organicé nuestras fotos y me encontré mirando fijamente fotos de Sofía, de antes de que todo esto pasara. De vuelta cuando su sonrisa alcanzaba sus ojos y me llamaba baby, en lugar de Diego. Traté de imaginar qué le diría cuando finalmente habláramos, pero cada versión sonaba mal. Lo siento, se sentía demasiado pequeño. Te amo, se sentía demasiado simple. Nada capturaba el peso de lo que había pasado o lo que estaba sintiendo. En la mañana de la operación, me desperté a las 5, aunque el agente Wu dijo que no se moverían hasta la tarde. Hice café y me senté junto a mi teléfono como había instruido. El apartamento estaba impecable de mi limpieza nerviosa, así que solo me senté ahí viendo el reloj. Los minutos se sentían como horas. Encendí la TV, pero no podía seguir lo que estaba pasando en pantalla. Traté de leer, pero me rendí después de mirar la misma página por 20 minutos. Alrededor del mediodía, me obligué a comer algo, pero la comida no tenía sabor y se sentía pesada en mi estómago. Caminé de la cocina a la sala al dormitorio y de vuelta, gastando un sendero en la alfombra. Cada vez que mi teléfono vibraba con una llamada o texto spam, lo agarraba tan rápido que casi se me caía. Las horas pasaron arrastrándose sin palabra de nadie. Sabía que el agente Wu dijo que tomaría tiempo, que tenían que conducir las inspecciones cuidadosamente y entrevistar a todos los presentes, pero no saber qué estaba pasando era tortura. Seguí imaginando escenarios, la mayoría de ellos malos. ¿Qué si Sofía no estaba ahí? ¿Qué si la habían movido cuando sintieron que algo estaba mal? ¿Qué si estaba ahí pero se rehusaba a irse? ¿Qué si la operación salía mal y alguien salía lastimado? Traté de apartar esos pensamientos, pero siguieron volviendo. Finalmente, a las 6:30 de esa tarde, mi teléfono sonó con el número del agente Wu. Contesté antes de que terminara el primer timbre. Su voz llegó clara, y pude escuchar alivio en ella cuando dijo que habían entrado exitosamente a la propiedad y encontrado 12 mujeres presentes. Sofía era una de ellas. Estaba físicamente segura, dijo, aunque emocionalmente sacudida por todo lo que estaba pasando. Estaban llevando a todas las mujeres a una ubicación segura con defensores de víctimas que las ayudarían a entender que ahora estaban seguras y podían tomar sus propias decisiones sobre lo que pasaría después. Sentí mis piernas debilitarse y tuve que sentarme en el suelo. Sofía estaba segura. Después de semanas de no saber, de temer lo peor, realmente estaba segura. Pregunté dónde estaba y dije que podía estar ahí en minutos, pero el agente Wu me detuvo. Explicó que Sofía necesitaba tiempo con los defensores primero para procesar lo que había pasado y entender que ahora tenía autonomía. Presionar para verla demasiado rápido, incluso con las mejores intenciones, podría sentirse como más presión y control cuando acababa de escapar de una situación construida exactamente en eso. Quería discutir, pero sabía que tenía razón. Sofía había sido controlada y manipulada por semanas. Lo último que necesitaba era que yo apareciera y hiciera demandas, incluso si esas demandas venían del amor. Así que acepté esperar y le pedí al agente Wu que por favor se asegurara de que supiera que estaba pensando en ella. 3 horas después, Mallory llamó. Su voz era gentil cuando dijo que había pasado tiempo hablando con Sofía, quien estaba procesando muchas emociones y confusión sobre todo lo que había pasado. Mallory explicó que Sofía había confirmado la historia básica. Mi madre la había reclutado con promesas de un retiro de bienestar de lujo, donde ganaría dinero como consultora de estilo de vida para mujeres adineradas. La presentación lo hizo sonar como una oportunidad exclusiva, casi como ser una conserje personal o coach de estilo de vida. Sofía pensó que estaría ayudando con servicios de spa, dando consejos sobre moda y bienestar, tal vez coordinando eventos. El dinero que prometieron era significativo, suficiente para ayudar con nuestras finanzas y la situación de mi madre. Sofía había querido sorprenderme con los ingresos y no se había dado cuenta de qué tan mal estaban las cosas hasta que ya estaba ahí. Mallory dijo que a Sofía le dijeron que el secreto era necesario porque los clientes eran mujeres de alto perfil que valoraban su privacidad sobre todo. La comunicación controlada, supuestamente, era para ayudarla a enfocarse en el programa sin distracciones externas. Al principio, el trabajo parecía legítimo, solo saludar clientes y ayudar con actividades de bienestar. Pero gradualmente, las expectativas cambiaron. Le pidieron pasar más tiempo con clientes uno a uno, vestirse de maneras específicas, ser más físicamente afectuosa. Cada límite fue empujado un poco más lejos, siempre con explicaciones que lo hacían sonar normal y profesional. Para cuando Sofía se dio cuenta de lo que realmente se esperaba, se sintió atrapada. Ya había cruzado líneas con las que no se sentía cómoda. Su familia había tomado dinero, y todos siguieron diciéndole que esto era parte del trabajo al que había aceptado. Sofía le dijo a Mallory que quería hablar conmigo, pero necesitaba un día o dos para trabajar con consejeros primero. Estaba lidiando con vergüenza sobre lo que pasó y confusión sobre cómo terminó en esa situación. Mallory dijo que Sofía siguió diciendo que debería haber sabido mejor, debería haber visto las banderas rojas, debería habérmelo dicho desde el principio. Estaba luchando con el hecho de que inicialmente había creído que la oportunidad era real y que mi madre estaba tratando de ayudarnos.
Mallory me aseguró que esta era una respuesta normal para alguien que había pasado por lo que Sofía experimentó, que la autoculpa era común incluso cuando la persona era claramente víctima de manipulación. Dijo que los consejeros estaban ayudando a Sofía a entender que nada de esto era su culpa, que había sido deliberadamente engañada por personas que sabían exactamente cómo explotar la confianza y presión financiera. Le pregunté a Mallory qué quería decir con que eso era normal, y explicó que las personas que habían pasado por situaciones como esta casi siempre se culpaban a sí mismas al principio. Piensan que deberían haber visto las señales de advertencia o haber sido más inteligentes al respecto, aunque toda la configuración fue diseñada para engañarlas. Sofía siguió diciéndoles a los consejeros que se sentía estúpida por haber creído que la oportunidad era real, por pensar que mi madre realmente estaba tratando de ayudarnos a salir adelante financieramente. Mallory dijo que la autoculpa era realmente una señal de que Sofía estaba empezando a procesar lo que pasó, que estaba trabajando a través de todas las maneras en que la situación se torció a su alrededor. Los consejeros la estaban ayudando a entender que ser engañada por personas en las que confías no te hace estúpida, te hace humana. Le pedí a Mallory que por favor le dijera algo a Sofía de mi parte, que la amaba y no la culpaba por nada de esto, que esperaría el tiempo que necesitara. Mallory dijo que pasaría eso inmediatamente, y que Sofía estaba en una casa segura con personas cuidándola todo el tiempo. La instalación tenía consejeros disponibles día y noche, y Sofía podía quedarse ahí el tiempo que necesitara para sentirse segura y empezar a trabajar a través de todo. Mallory prometió mantenerme actualizado sobre cómo estaba Sofía y cuándo podría estar lista para hablar directamente. 2 horas después de colgar con Mallory, mi teléfono sonó con el número del agente Wu. Empezó a hablar antes de que pudiera siquiera decir «hola», su voz llevando esta energía como si hubiera estado esperando compartir noticias. Habían arrestado a 4 personas esa mañana que manejaban toda la operación, incluyendo a la mujer que había reclutado a mi madre en el salón. Los cargos eran serios, fraude y lavado de dinero seguro, y estaban presionando por cargos de promoción de prostitución también. El agente Wu dijo que los cargos de tráfico aún estaban siendo revisados por fiscales porque la definición legal era complicada, pero tenían suficiente evidencia para encerrar a estas personas por años. De cualquier manera, explicó que la operación funcionaba encontrando mujeres a través de sus miembros de familia, personas que estaban luchando con dinero o deuda. Los reclutadores se acercarían a alguien como mi madre y presentarían esta oportunidad que sonaba completamente legítima, hablando sobre retiros de bienestar y consultoría de estilo de vida para clientes ricos que valoraban su privacidad. Lo hacían sonar exclusivo y profesional, mostrando testimonios falsos y estados de cuenta manipulados de otras familias que supuestamente se habían beneficiado. Una vez que tenían a un miembro de familia a bordo, esa persona convencería a la mujer de ir, usando su confianza y relación, para hacerlo parecer seguro. A las mujeres les dijeron que estarían ayudando con servicios de spa, dando consejos sobre moda y bienestar, tal vez planeando eventos para clientes adinerados. El dinero prometido siempre era significativo, suficiente para hacer una diferencia real para familias lidiando con presión financiera. Cuando las mujeres llegaban a estas propiedades, todo parecía bonito al principio, exactamente como un retiro de lujo. Pero entonces, las expectativas empezaron a cambiar gradualmente, tan lentamente que era difícil señalar cuándo las cosas cruzaron una línea. Les pedían pasar más tiempo uno a uno con clientes, vestirse de maneras específicas, ser más físicamente afectuosas durante las sesiones. Cada límite fue empujado un poco más lejos, con explicaciones que lo hacían sonar normal y profesional, como si esto fuera solo parte del trabajo de hospitalidad de alta gama. El agente Wu dijo que las mujeres fueron mantenidas siguiendo adelante a través de un montón de tácticas diferentes trabajando juntas. Les cobraron por sus cuartos de lujo y la ropa de diseñador que recibían, acumulando deuda que les dijeron que pagarían a través de su trabajo. Pero los grandes pagos que les habían prometido siguieron siendo retrasados o reducidos, siempre con alguna excusa sobre programación de clientes o procesamiento de pagos. Para cuando las mujeres se dieron cuenta de lo que realmente se esperaba de ellas, ya habían cruzado límites de los que se avergonzaban, y esa vergüenza hacía más difícil pedir ayuda o admitir lo que estaba pasando. Además, sus familias habían tomado dinero, y todos siguieron diciéndoles que este era el trabajo al que habían aceptado, que solo necesitaban terminar su compromiso. La presión familiar era enorme, porque parientes como mi madre habían recibido efectivo y artículos de lujo, y tenían un interés financiero en que las mujeres continuaran. La voz del agente Wu se volvió más callada cuando explicó esa parte, como si supiera cuánto dolería escuchar. Más tarde esa tarde, Judith llamó y me guió a través del lado legal de todo. Dijo que casos como este existían en esta área gris complicada, porque técnicamente las mujeres habían consentido en ir inicialmente. Habían firmado papeles y aceptado participar, pero ese consentimiento estaba basado en mentiras sobre lo que el trabajo realmente involucraba. Y una vez que estaban ahí, el consentimiento se mantuvo a través de presión y manipulación en lugar de elección libre. La fiscalía se estaba enfocando en el reclutamiento fraudulento, los esquemas financieros que crearon deuda y dependencia, y la manera en que la operación deliberadamente aisló a las mujeres de sus sistemas de apoyo. Judith explicó que probar cargos de tráfico requería mostrar fuerza, fraude o coerción.
Y mientras el fraude era claro, la coerción era más difícil de demostrar legalmente, porque las mujeres no fueron físicamente impedidas de irse. Pero la manipulación financiera y presión familiar crearon barreras psicológicas que eran tan efectivas como puertas cerradas con llave. 3 días pasaron arrastrándose mientras esperaba noticias sobre hablar con Sofía. No podía enfocarme en nada. No podía comer mucho. Solo mantenía mi teléfono conmigo cada segundo. Cuando Mallory finalmente llamó para decir que había arreglado una llamada telefónica, mis manos empezaron a temblar tan mal que casi dejé caer mi teléfono. Mallory me advirtió que la voz de Sofía podría sonar diferente, que el trauma cambia a las personas y necesitaba estar preparado para eso. La llamada llegó a través del teléfono de Mallory con Sofía en la línea, y en el segundo que escuché su voz, supe que Mallory tenía razón sobre sonar diferente. La voz de Sofía salió pequeña y cansada, nada como la manera confiada en que usualmente hablaba. Empezó a llorar casi inmediatamente y trató de explicar lo que pasó, cómo terminó quedándose, incluso cuando quería irse. Las palabras salieron rotas entre sollozos, y pude escucharla luchando para pasar por ello. Sofía dijo que realmente pensó que nos estaba ayudando financieramente, que mi madre lo había hecho sonar como esta oportunidad increíble y legítima que resolvería nuestros problemas de dinero. Había querido sorprenderme con los ingresos para mostrarme que podía contribuir en grande. Para cuando se dio cuenta de lo que realmente se esperaba de ella, sintió como si no pudiera decirme porque ya había hecho cosas de las que se avergonzaba, ya había cruzado líneas que la hacían sentir sucia. Le dije que parara, que nada de esto era su culpa, que había sido mentida y manipulada por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Dije que lo único que me importaba era que ahora estaba segura, que todo lo demás lo podíamos resolver juntos. Sofía lloró más fuerte y dijo que no estaba segura de cómo podríamos volver de esto, si nuestro matrimonio podría sobrevivir lo que había pasado. Su voz se quebró cuando dijo que se sentía como mercancía dañada, como si nunca fuera capaz de mirarla de la misma manera. Tuve que ser honesto con ella de que tampoco sabía qué pasaba después, que esto era territorio nuevo para ambos. Pero le dije que quería apoyar su sanación como fuera que la necesitara, que si necesitaba espacio y tiempos separados, lo respetaría, y si quería intentar consejería juntos eventualmente, estaría dispuesto a hacer eso también. Dije que lo más importante era que se sintiera mejor y segura otra vez, y podríamos resolver el resto sobre la marcha. Sofía dijo que necesitaba quedarse en el programa de la casa segura por un tiempo más, y trabajar con consejeros antes de poder siquiera pensar en nuestro futuro juntos. Estaba lidiando con trauma serio y necesitaba descubrir quién era fuera de toda esta experiencia antes de poder estar en cualquier tipo de relación. Le dije que entendía y que le daría todo el espacio que necesitara. La llamada terminó y me quedé ahí sentado mirando mi teléfono probablemente por 1 hora. Durante las siguientes semanas, me lancé a ayudar con el caso legal porque me daba algo concreto en qué enfocarme además del apartamento vacío. Empecé a ver un terapeuta 2 veces por semana para procesar todo lo que había pasado. Judith me mantuvo actualizado sobre el procesamiento, y cada actualización me hacía más enojado con las personas que habían hecho esto. La evidencia era lo suficientemente fuerte para que los organizadores principales estuvieran enfrentando tiempo serio de prisión. Tenían registros financieros, testimonio de múltiples víctimas y toda la documentación que Fletcher había reunido. Judith explicó que los fiscales estaban construyendo casos por fraude, lavado de dinero y coerción. La cooperación de mi madre se volvió una parte clave del caso. 3 semanas después de que todo salió a la luz, se reunió con Judith y aceptó declararse culpable de conspiración para cometer fraude. Tuvo que devolver todos los 15.000 euros que había recibido, más testificar contra los organizadores. El trato le consiguió libertad condicional, en lugar de tiempo de cárcel y consejería obligatoria. Cuando Judith me contó sobre el acuerdo de culpabilidad, tuve sentimientos mixtos porque parte de mí quería que mi madre enfrentara consecuencias más duras. Pero otra parte sabía que su testimonio ayudaría a condenar a las personas que realmente habían manejado la operación. Los padres de Sofía también tuvieron que devolver sus regalos y proporcionar declaraciones detalladas para el procesamiento. No fueron acusados criminalmente porque habían estado menos directamente involucrados que mi madre, pero tuvieron que vivir sabiendo que habían sido parte de la explotación de su hija. Su papá me llamó una vez durante este tiempo y se quebró llorando en el teléfono. Siguió diciendo que pensó que nos estaba ayudando financieramente y no entendía lo que realmente estaba pasando. No pude encontrar mucha simpatía por él. Las semanas se arrastraron y me enfoqué en el trabajo y la terapia, y ayudando al equipo de Judith como pude. Les di acceso a todas las cuentas de Sofía y nuestros documentos compartidos. Los guié a través de la cronología de cuando las cosas empezaron a parecer raras. Proporcioné referencias de carácter para Sofía para mostrar que no era alguien que normalmente guardaría secretos o tomaría decisiones impulsivas. 2 meses después de la operación, Mallory llamó y dijo que Sofía quería reunirse conmigo en persona. Arreglamos encontrarnos en una cafetería que era territorio neutral con la consejera de Sofía presente. Llegué temprano y me senté en una mesa de esquina viendo la puerta. Cuando Sofía entró, se me cortó la respiración porque se veía tan diferente. Estaba más delgada y había círculos oscuros bajo sus ojos. Pero también había algo nuevo en la manera en que se portaba, un tipo de fuerza que no había estado ahí antes. Su consejera se sentó en una mesa cercana, dándonos privacidad,
pero manteniéndose lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Sofía se sentó frente a mí, y solo nos miramos por un momento. Empezó a hablar, y escuché. Hablamos por 2 horas sobre todo lo que había pasado. Sofía explicó la manipulación psicológica en detalle y tuve que obligarme a no interrumpir. Describió cómo el programa lentamente normalizó cosas que deberían haber sido banderas rojas enormes. Empezaron con actividades legítimas de bienestar como yoga y meditación. Luego introdujeron la idea de proporcionar compañía a mujeres adineradas solitarias. Luego las expectativas de compañía empezaron a cambiar. Cada paso se sintió lo suficientemente pequeño para que se convenciera de que estaba bien. La presión financiera de nuestras familias la hizo sentir como si tuviera que continuar, porque mi madre y sus padres estaban contando con el dinero. Habían dejado claro cuánto significaban los pagos para ellos. Sofía dijo que se sintió atrapada entre decepcionar a todos y hacer cosas que la hacían sentir enferma. Trató de irse 2 veces, pero le recordaron sobre la deuda que debía por las acomodaciones de lujo. Dijeron que su familia tendría que pagar todo de vuelta si rompía su contrato temprano. Se sintió como si no pudiera decirme porque ya había cruzado líneas de las que se avergonzaba y pensó que nunca la perdonaría. Extendí la mano a través de la mesa y tomé su mano y le dije que nada de eso era su culpa. Retiró su mano gentilmente y dijo que necesitaba que entendiera algo importante. Había solicitado una separación temporal para poder tener espacio legal y emocional para sanar. No estaba diciendo que nuestro matrimonio había terminado, pero necesitaba tiempo para reconstruir su sentido de sí misma y autonomía sin sentir que tenía que actuar o cumplir las expectativas de alguien. Los papeles de separación ya estaban archivados. Me sentí como si me hubieran golpeado, pero me obligué a mantener la calma. Le dije que entendía y que respetaría cualquier límite que necesitara. Acordamos comunicarnos a través de su consejera por ahora. Tal vez podríamos intentar terapia de pareja en unos meses, si se sentía lista. Asintió y se paró para irse. La vi salir con su consejera, y me quedé ahí sentado solo con mi café frío. 4 meses después del rescate de Sofía, el juicio de los organizadores principales finalmente pasó. La corte estaba llena de víctimas y sus familias. Sofía testificó vía enlace de video con apoyo de Mallory y su consejera sentadas justo a su lado fuera de cámara. Me senté en la galería viendo su cara en la pantalla mientras describía lo que pasó. Habló clara y calmadamente sobre el proceso de reclutamiento y la manipulación gradual. Explicó cómo usaron presión familiar y coerción financiera para mantener a las mujeres conformes. Detalló las tácticas psicológicas que usaron para hacer que las mujeres sintieran que habían elegido todo libremente. Ver su testimonio fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero estaba tan orgulloso de su valor. Los abogados de la defensa trataron de argumentar que las mujeres habían consentido y eran libres de irse en cualquier momento. Los fiscales destruyeron ese argumento con evidencia de las trampas de deuda y presión familiar y comunicación controlada. Mostraron cómo la operación sistemáticamente se dirigió a mujeres vulnerables a través de miembros de familia confiables. Después de 3 semanas de testimonio, el jurado deliberó por 2 días. Los 4 organizadores fueron condenados en múltiples cargos. La audiencia de sentencia pasó una semana después. El juez les dio sentencias de prisión que variaban de 5 a 12 años. El juez notó específicamente la naturaleza depredadora de reclutar a través de miembros de familia y la manipulación psicológica involucrada. Dijo que la operación había causado trauma severo a docenas de mujeres y destruido familias. Cuando las sentencias fueron leídas, sentí esta mezcla rara de satisfacción y vacío, porque Sofía aún se había ido, y el tiempo de prisión para estas personas no deshizo lo que le pasó. 6 meses después de que terminó el juicio, recibí un texto de Sofía preguntando si quería encontrarme para café, en el lugar donde solíamos ir los domingos por la mañana. Mis manos temblaron mientras escribí, sí. Ya estaba sentada en nuestra mesa vieja cuando llegué, viéndose diferente de maneras que no podía nombrar exactamente. Más delgada, tal vez, pero también más sólida de alguna manera, como si estuviera ocupando espacio, en lugar de disculparse por existir. Hablamos por casi 2 horas sobre cosas pequeñas al principio. Su nuevo trabajo en una librería donde podía elegir su propio horario y nadie conocía su historia. Mencionó posiblemente intentar consejería de pareja si me interesaba, pero dejó claro que no estaba lista para vivir juntos todavía, y necesitaba seguir construyendo su propia vida primero. Le dije que entendía y que haría lo que necesitara. Programamos nuestra primera sesión de consejería para la siguiente semana. La oficina de consejería olía a lavanda, y las sillas eran demasiado suaves, pero nuestro terapeuta no nos dejó escondernos detrás de palabras educadas. Sofía habló sobre aprender a reconocer cuándo estaba actuando para alguien más, en lugar de ser honesta sobre lo que quería. Hablé sobre cómo había confundido protegerla con controlarla, cómo había tomado decisiones pensando que sabía lo que era mejor sin preguntar. El trabajo fue más difícil de lo que esperaba porque significó admitir que había contribuido a un ambiente donde Sofía sentía que tenía que complacer a todos. Íbamos cada semana, y a veces Sofía lloraba, y a veces yo lloraba, y a veces solo nos sentábamos ahí sintiéndonos incómodos. Aprendí que amar a alguien significaba apoyar sus decisiones, incluso cuando esas decisiones no me incluían de la manera que quería. Sofía empezó a descubrir quién era fuera de ser la esposa, o hija, o víctima de alguien. Nuestro futuro
Aún era incierto, y no sabíamos si terminaríamos juntos o separados, pero lo estábamos enfrentando con honestidad en lugar de suposiciones, con límites en lugar de obligaciones, y con cuidado genuino por el bienestar del otro, en lugar de solo pasar por las mociones.